tardes, somos estudiantes de la Universidad Tecnológica de Pereira y les vamos a presentar nuestro proyecto que va relacionado a la asignatura electrónica análoga 2. Nuestro grupo de trabajo está conformado por Iván Darío Carmona, Mario Soto Tobón y John Breiner López. Nuestro proyecto consiste básicamente en un amplificador de potencia, el cual lo haremos con amplificadores de voltaje y de corriente por etapas. La finalidad de este proyecto es amplificar sonido por medio de un parlante de 10 watts y 8 ohms y por medio de un MP3 que va a ser la señal de entrada. En este momento vamos a dar una breve explicación de los cálculos que se tuvieron en cuenta a la hora de diseñar el amplificador. Vemos que para lo primero que hay que tener en cuenta es que se va a partir desde el amplificador de corriente, ya que en base a este vamos a determinar la ganancia para el amplificador de voltaje, que sería la etapa de preamplificación de todo el circuito. Entonces tenemos lo siguiente, tenemos el diseño como tal de nuestro amplificador de corriente, el cual está acoplado por diodos. Estos diodos son de referencia 1N401. Vamos a tener un parlante de 10 watts, que es la potencia máxima del parlante, con una impedancia de 8 ohms. Listo. Entonces, sabiendo la potencia, claro que se debe tener en cuenta que como esta va a ser la potencia máxima, vamos a utilizar una potencia con un valor menor a la máxima. ¿Por qué? Porque si trabajamos de una vez con la potencia máxima, vamos a tener que tener en cuenta que el circuito va a estar siempre al límite, o sea, va a estar siempre trabajando a su máxima capacidad. Y esta cuestión puede ser perjudicial para el rendimiento del circuito. Entonces utilizamos una potencia de 7 watts, que es un valor menor a la máxima del parlante. Con esta potencia y la impedancia del parlante, mediante esta relación, sacamos la corriente RMS de salida. ¿Para qué utilizamos esta corriente RMS? Esta corriente es muy importante tenerla en cuenta, ya que, digamos, para este caso nos dio un valor casi de 1 ampere. ¿Qué es lo que pasa? Digamos, en base a esta corriente se va a tener en cuenta qué tipos de transistores se usan, ya que esta corriente no sería soportada por los transistores 2N3904 y 3906. Entonces, como vemos que es una corriente muy grande, entonces vamos a trabajar con transistores TIP 41, los cuales aguantan hasta una corriente de 6 amperes, lo cual estaría muy bien para este diseño porque tenemos aproximadamente casi 1 ampere, ¿cierto? Ahora seguimos con la corriente Q. ¿Cómo la llamamos? La llamamos decimos que la I de la corriente en el diodo mínima para que éste se active es de 1 miliampere, y mediante la relación que IQ es igual a 2 veces la corriente mínima del diodo, entonces logramos ver el valor de que la corriente Q será de 2 miliamperes. Ahora seguimos con la potencia. Seguimos con el voltaje. Mediante esta relación despejamos el voltaje. Y reemplazando los valores vemos que el voltaje nos dio 10,58 volts. Posteriormente vamos a ver para qué se utiliza este voltaje. Procediendo con la explicación, utilizaremos un beta de 140 para los cálculos. Como en la anterior parte se halló el voltaje de salida pico, que fue 10,58, por medio de la expresión para hallar la corriente de salida máxima, que es voltaje pico sobre la carga, obtenemos que la corriente máxima de salida es de 1,32 amperes. Por lo tanto, después de haber obtenido esto, procedemos a obtener el voltaje VCC, por medio de esta expresión de voltaje de salida pico igual a VCC menos voltaje colector emisor en saturación. El voltaje VCC será igual, despejándolo, a voltaje de salida pico más voltaje colector emisor en saturación. Teniendo en cuenta de que el voltaje colector emisor en saturación, como se utilizan transistores TIP, va a ser de 1,5 volts, como se muestra en el reemplazo. Por lo tanto, VCC se tiene que es 12,08 volts.
Procedemos allá a la resistencia 1, que la resistencia 1 va a ser igual a la resistencia 2. Entonces, la resistencia 1 dice que es VCC menos voltaje del diodo 1 sobre la corriente del diodo mínima más la corriente de salida máxima más IQ sobre beta más 1. Teniendo en cuenta que la corriente del diodo mínima es de 1 mA y la corriente IQ va a ser 2 veces la corriente del diodo mínima, por lo tanto va a ser 2 mA. De la expresión anterior se obtiene que la resistencia es 1096,77 ohms, que sería la resistencia 1. Bueno, continuando con el análisis teórico del amplificador de voltaje, ya obtenido el voltaje pico 10,58 volts y el voltaje de entrada pico 250 milivolts que fue medido, obtuvimos una ganancia de 42,32. Luego, ya con la ganancia y el potenciómetro que tenemos de 10 kilo ohm, procedemos a hacer los cálculos y obtenemos una resistencia de R1 igual a 242 ohm, que sería para la resistencia de la entrada no inversora del amplificador de voltaje. Continuando con la explicación de los cálculos teóricos, ya sabiendo que la corriente máxima es igual a 1.32 amperes, continuamos para analizar las potencias de la fuente y la potencia del transistor, donde la potencia de la fuente es igual a 2 veces por el voltaje VCC por el voltaje pico sobre pi por RL más VCC por IQ, donde la potencia de la fuente es igual a 10.1946 watts y sabemos que la potencia que analizamos anteriormente fue de 7 watts. Teniendo en cuenta estas potencias, obtuvimos la potencia del transistor, que es la potencia de la fuente menos la potencia de la carga sobre 2, que es igual a 3,1416 watts. Y ahora, teniendo en cuenta todos estos datos, sabiendo la corriente máxima del transistor y la corriente máxima que nos dio en el circuito analizado, sabemos que no hay ningún problema en los transistores. Y ya teniendo la potencia máxima del transistor y la potencia máxima de allá el transistor, sabemos que no hay ningún problema a la hora de amplificar el circuito amplificador de voltaje y de corriente. Hacer la prueba número 9 de audio. Para esta vamos a activar la fuente de polarización de ambos amplificadores y activamos el sonido. Pausa. Acá logramos ver que se amplifica normalmente. Ahora vamos a ver que al aumentar el volumen en el celular va a aumentar en el parlante. Procedemos. Y ahora disminuimos el volumen en el celular. Bueno, en este se logró apreciar que mediante la onda de entrada que provee el celular también va a tener un resultado en la onda de salida, ya sea aumentando o disminuyendo el volumen. Ahora vamos a poner un volumen estándar para ver que el volumen en el parlante lo vamos a poder controlar mediante este potenciómetro. Entonces ponemos un volumen estándar, otro grado por favor, y empezamos a variar en el potenciómetro, a aumentar el valor del potenciómetro. Listo. Mediante estas pruebas logramos ver que nuestro amplificador amplifica normalmente la potencia generada por la onda del celular. Por último, adjuntamos la figura de Lisa-Joule y las ondas de entrada y de salida en el amplificador.